todo para nosotros, todo lo que nosotros nos rodea va a ser materia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo un pedazo de madera, ¿va a ser materia? Sí, va a ser materia. Si yo tengo un televisor, ¿va a ser materia? Sí, es materia. ¿El aire es materia? Sí. Todo, absolutamente todo lo que nosotros tengamos, o todo lo que nos rodea, va a ser materia. Por supuesto que materia va a ser, te voy a dar, digamos, hay una definición un poco más específica. Es todo lo que está formado, aquí, ¿bien? Es todo lo que está formado por las cosas que nos rodean, ya que tienen masa y ocupan un volumen. Entonces, desde esa concepción, usted tiene que tomar que todo es materia. Y por supuesto que toda la materia está formada por átomos. Si bien no vamos a ver ahora específicamente qué son los átomos, pero sí saberlo que toda la materia está formada por átomos. Es algo, digamos, que más adelante lo vamos a ir viendo. Bien, ahora, la materia puede tener diferentes cambios y lo dividimos en dos tipos. Uno, va a ser un cambio físico, bien, que lo estamos viendo acá, y también un cambio químico. Yo puedo tener dos cambios. ¿Cómo los puedo diferenciar a los cambios físicos y químicos? Es muy simple. Es muy simple de que yo lo pueda diferenciar. ¿Y por qué me importa este tema? Porque me preguntan en los trabajos prácticos, cuando ustedes los vean, lo que yo les subí, van a ver que le preguntan si se produce un cambio físico o si se produce un cambio químico. ¿De qué va a depender? Vamos a ver un ejemplo. Pongamos en el caso que yo tengo un pedazo de papel. Bien, a ese pedazo de papel yo lo voy a quemar, lo voy a prender fuego. ¿Qué es lo que va a pasar con ese pedazo de papel? En cuestiones de segundos, esto se va a quemar y va a quedar solamente un poquito de ceniza. Ahora, ¿cómo puedo yo saber si va a ser un cambio físico o va a ser un cambio químico? La ceniza, ¿puede volver otra vez a formar el papel? No. Bien, no. Una vez tenía una forma y ha cambiado su composición química para otra cosa, bien, en este caso hemos pasado de un papel a una ceniza. Entonces, en este caso yo voy a decir que mi cambio ha sido un cambio bueno, yo le cuento que yo soy cocinero también, he estudiado gastronomía porque me encanta, todo lo que le gusta la química le gusta mucho la gastronomía. La manteca tiene un proceso, si ustedes la calientan, bien, se derrite. No sé si sabían, bueno, me imagino que eso sí saben, se derrite, pero nunca más la manteca vuelve a estar en estado sólido, sino que cuando se derrite ya no se vuelve a solidificar. Eso se llama clarificación de manteca. Bueno, la manteca en este caso sería un proceso químico también, ¿bien? Sería un cambio químico, ¿bien? Un cambio químico. Y así vamos a tener muchas características que van a ser de cambios químicos. ¿Qué otro compuesto, qué le puede pasar? Algo que entra en putrefacción, ¿bien? Pongamos en el caso que, no sé, tenemos algún compuesto orgánico o una fruta. Hagamos de cuenta que tenemos una manzana y resulta que ha pasado el tiempo y la manzana esa, que antes estaba bien, ahora ha empezado a tener diferentes características, ha cambiado su composición química. Esa manzana que se ha podrido nunca más va a volver a ser la manzana linda y hermosa que nos habían vendido en algún momento en el supermercado. Entonces ella va a sufrir un proceso químico. ¿Se entiende el químico, chicos? Bien, es algo simple, no creo que vamos a tener ningún problema. Buenísimo. Vamos a ver ahora lo que nosotros diríamos un cambio físico. Entonces recordemos que tenemos dos, un cambio químico y un cambio físico. En el caso de un cambio físico,
¿qué va a pasar? Cuando se altere la composición de la materia, no va a sufrir ningún cambio ese compuesto. Pongamos en el caso que yo tengo una barra de, bueno, me sale así, una barra de hierro. Bien, tengo hierro. Resulta que lo aplico calor y ese hierro se derrite. Bien, se derrite, cambia la forma. Pero resulta que el hierro, cuando vuelva, cuando la temperatura, porque yo le tuve que aplicar mucho calor a esto, bueno, uy, me salió horrible el símbolo del calor. Yo le tuve que aplicar mucho calor para que el hierro pase del estado sólido al estado líquido. Pero resulta que cuando vuelve la temperatura, el hierro vuelve a ser hierro. No es que no puede volver a ser hierro. El hierro se transforma por temperatura, se derrite, bien, pasa sólido, del hierro sólido al hierro líquido, bien, es un fenómeno físico. ¿Por qué? Porque el hierro no pierde las propiedades. Entonces, en ese caso, yo puedo decir que va a pasar eso. Vamos con otro caso, que yo tengo un vasito, bien, y tengo un vaso de agua. Resulta que ese vaso de agua, yo lo voy a calentar. ¿Y qué es lo que le va a pasar al agua? El agua va a pasar del estado líquida, bien, va a empezar a pasar al estado gaseoso. Quiere decir que el agua, aquí H2O, que está en estado líquida, sigue siendo agua, acá arriba, pero en estado gaseosa. Quiere decir que el agua no ha cambiado su composición química. Quiere decir que puedo pasar nuevamente de gaseosa, bien, a líquida. ¿Lo puedo pasar? Sí. Entonces yo voy a decir que el cambio de estado del agua en este caso va a ser un cambio físico. Bien, chicos, estamos dos ejemplos simples para que ustedes lo puedan entender entre un cambio físico y un cambio químico. No es muy difícil de entenderle. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Si alguno tiene alguna duda, me dice. Si no, paso a la otra opción, digamos, que le correspondería. Ya vimos que era materia, ya vimos, digamos, dentro de lo que serían los cambios físicos y cambios químicos. Buenísimo. Vamos a ver ahora los estados de agregación. Yo creo que esto ustedes todo lo vieron en algún momento y saben que de alguna manera la materia tiene tres estados de agregación. Uno es el estado sólido, otro es el estado líquido y otro es el estado gaseoso. ¿Qué es lo que pasa con ellos y qué es lo que pasa con las moléculas? Aquí lo que me importa, no moléculas, perdón, sino átomos. ¿Qué es lo que le pasa a los átomos? Resulta que los átomos, cuando están en estado sólido, las moléculas, se me vuelve a tirar moléculas, los átomos están muy unidos, uno al lado del otro. Están tan compactos, bien, que van a hacer que el sólido tenga esa característica que nosotros lo conocemos, es algo compacto. Entonces los átomos están amontonados unos al lado de otro. ¿Y qué es lo que va a pasar al amontonarse uno al lado del otro? Hay una fuerza de atracción muy grande. ¿Por qué? Porque esos átomos se atraen entre ellos. Entonces, no dejan. Sí, está el plasma, nada más que nosotros no se lo ve aquí, pero sí tenés razón. El cuarto estado de agregación de la materia es el plasma, bueno, que hay un compañero nos dice, lo vamos a poner, pero en el caso de nosotros no lo vemos. Bien, pero les digo cuál es el estado. El plasma vendrían a ser estructuras de las estrellas. Ellas tienen una estructura de plasma. Bien. Entonces, en el caso del sólido, los átomos están totalmente agrupados. Eso va a hacer que tengan una fuerte atracción entre ellos. Bien, la atracción es muy fuerte. ¿Y qué es lo que va a pasar? Tienen un orden molecular. ¿Qué significa que tienen un orden molecular? Es como que están en fila, ¿ve?
como que los átomos están todos en fila. Forma propia, ya sabemos que los sólidos, un pedazo de piedra, un pedazo de hierro, tienen su forma propia, bien, tienen un volumen propio y unas fuerzas de atracción. Esto de las fuerzas de atracción es importante que ustedes lo puedan tener en cuenta porque va a ser un factor importante que después en algún momento a ustedes le van a preguntar. Porque todo esto que nos estamos viendo ahora, en las preguntas están plasmados. O sea, se le pregunta cómo es la fuerza de atracción en los sólidos, en los líquidos, en los gaseosos, dependiendo, digamos, del estado en que se encuentra. Y no se comprimen, eso es algo muy importante, y no fluyen. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que yo no lo puedo comprimir más. ¿Por qué? Porque los átomos ya están comprimidos, ya más no se pueden juntar. Y un átomo no va a pasar por arriba de otro. Es lo máximo que se pueden comprimir. Bien. Vamos en el caso ahora de un estado líquido. En el estado líquido va a haber un poco más de separación en los átomos. Entonces, como que hay una cierta distancia que me permite que los átomos tengan una cierta libertad, no total, pero sí mucho más que la que si nosotros estamos hablando de un estado sólido. Entonces, tienen cierta libertad. Bien, ¿cuáles son parte de esas ciertas libertades? Vamos a ver. Un estado intermedio. Bien, no tienen forma propia, pero sí tienen un volumen propio. ¿Qué es lo que va a pasar? Recordemos que el líquido va a adoptar la forma del recipiente que yo tenga. Si yo tengo agua en una botella, va a tomar la forma de la botella. Si yo tengo agua en un plato, va a tomar la forma del plato. O sea, y las fuerzas ¿hay fuerza de atracción? Sí hay fuerza de atracción. Va a empezar a disminuir la fuerza de atracción porque al ser átomos que están mucho más alejados, esa fuerza de atracción va a empezar a disminuir. Bien, se comprime muy poco. Bien, en realidad se supone que los líquidos no se llegasen a comprimir. Esa es la versión que nosotros tenemos como químicos. Ahora, si ustedes van a ingeniería y se ponen a estudiar líquidos, van a ver que dicen que sí se comprimen los líquidos. Entonces, desde el punto de vista químico, donde nosotros, digamos, no es tanto la importancia si se llegasen a comprimir un líquido, ponemos directamente que se comprimen muy poquito. Bien. Entonces, las fuerzas de atracción son menores que acá, sí. ¿Por qué? Porque los átomos acá están más alejados. Y si los átomos están más alejados, nos imaginemos en un estado gaseoso. En un estado gaseoso, las moléculas están muy separadas. Y creo que ustedes se han dado cuenta cuando han tocado un aerosol, bien, han tocado o han presionado la perilla, ¿qué es lo que va a pasar? El olor que estaba en un lugar rápidamente ya lo encuentran en otro lugar, o cuando están cocinando, el mismo aroma. Abel, ¿sería un equilibrio de fuerza de atracción y repulsión? Sí, sí hay un equilibrio. Si bien aquí más que todo hay una atracción, bien, aquí va disminuyendo la atracción en los átomos. Y aquí, ya en un estado gaseoso, prácticamente ya están muy separadas las moléculas. Y fíjense, ya prácticamente hay una fuerza de repulsión en los gases. ¿Por qué? Porque la molécula, al estar tan alejada una de la otra, ya no hay una atracción como sería en un líquido y como sería en un sólido. Bien. Y fíjense que aquí yo tenía un orden molecular en un sólido, aquí tenía un estado intermedio, que si bien hay un orden, no completamente, y fíjense que en el estado gaseoso ya hay un caos molecular. Significa que ya la molécula se ha separado de ese átomo se ha separado de ese otro átomo. Por ahí van a haber moléculas, porque por ahí los ejemplos pueden darse, qué sé yo, como el dióxido de carbono, que es un gas, hablar desde el punto de vista molecular. Ya en el otro tema, seguramente vamos a ver átomos y moléculas como para que hagan la diferencia. Bueno, no tienen forma propia, bien, porque ya saben que adopta cualquier lugar donde está, no tiene volumen propio y son muy compresibles
bien, y mucha fluidez. Más que todo, compresibles. Ustedes saben que los gases se pueden comprimir bastante. Bien, ¿le quedó claro esta parte de las diferentes estados de agregación? Sí, sí. Bien, tenemos un sólido, tenemos un líquido y tenemos un gaseoso. Si bien el plasma nosotros no lo estudiamos, está presente. Bien, ahora, nosotros tenemos diferentes estados, que lo acabamos de decir, un estado sólido, un estado líquido y un estado gaseoso. Y vamos a simular un poco esto que está aquí, vamos a tratar de hacerlo como un ejemplo. Los compuestos químicos, la materia en sí, sufre los 3 cambios de estado. Eso creo que ustedes lo manejan. Bien, tenemos un estado sólido, un estado líquido, que es más o menos como lo conocemos, y un estado gaseoso. Cada uno sufre un cambio, y ¿quién va a ser el factor importante para que la materia produzca cambio? Es la temperatura o es el calor. Bien, más que todo el calor, porque la temperatura va a ser una medida. El calor, cuando yo le aplico la materia, va a producir cosas en los átomos. Y voy a volver a la línea anterior, a la explicación anterior. Bien, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo aplico calor, voy a hacer el símbolo de calor, que es, bien, cuando yo le aplico calor a la materia, ¿qué es lo que le estoy brindando? Le estoy brindando energía. Quiere decir que todos estos átomos se están llenando de energía y empiezan a vibrar. Empiezan a vibrar. Quiere decir que estos átomos, al llenarse de energía, quieren romper los enlaces que tienen entre ellos para pasar a otro estado. Es así que yo puedo pasar de un estado sólido, bien, siempre y cuando yo tenga un determinado, un agente, en este caso externo, como la temperatura, como el calor, que me va a brindar energía a esos átomos para que ellos puedan romper los enlaces y después que rompen esos enlaces pasar al otro estado que vendría a ser el estado líquido. Bien, ahora, si yo le sigo aplicando calor a ese estado líquido, me va a pasar exactamente lo mismo. Les voy a dar energía, estoy dando energía, bien, los átomos se dice que se excitan, entonces van a empezar a vibrar entre ellos, y ¿qué es lo que van a querer hacer? Salir del estado líquido y pasar al estado gaseoso. Bien, que es lo que nosotros lo conocemos después como estado gaseoso. Ahora, yo puedo pasar de sólido al... Vamos a ver cómo se llama el pasaje. Fíjense, tengo el pasaje del estado sólido a líquido. ¿Quién sería el primero? La fusión. Fusión es cuando nosotros tenemos hielo en estado sólido, que lo tenemos en el freezer, lo sacamos del freezer y automáticamente, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a pasar al estado líquido. ¿Por qué? Porque lo hemos sacado de la temperatura que está dentro de la heladera, del freezer, no es la misma que la temperatura que está afuera. ¿Por qué? Porque el agua, en este caso el agua, a los 0 grados centígrados, hasta ahí nomás es sólida. A los 0,1, al 1 grado, 2 grados, 3 grados, el agua ya deja de ser sólida y empieza a transformarse en estado líquida. ¿Hasta qué temperatura el agua va a ser líquida? Va a ser líquida prácticamente hasta los 99,9 grados. Bien, generalmente nosotros hablamos de 100 grados. Entonces, fíjense, yo voy a poner un ejemplo acá porque le quiero dar un ejemplo del alcohol y le quiero dar un ejemplo del hierro. Entonces, yo tengo 0 grados centígrados para el agua. En ese rango, bien, vamos a hacer otra cosita.